¿tá? Entonces, bueno, habíamos hecho un breve repaso de lo que vimos la clase pasada, que no lo dejé grabado, y entonces ya habíamos comentado el otro día también que tenemos al menos 3 dimensiones para estudiar este tipo de sistemas dinámicos discretos. Una, cuestiones de métodos analíticos que tienen que ver con estudiar de forma analítica la función f. Otra lo que tiene que ver con métodos computacionales, porque lo que estamos acá es aplicando, tenemos una sucesión dada por recurrencia, entonces para obtenerla le aplicamos al término anterior, le aplicamos f para obtener el término siguiente, y eso se puede simular claramente con una calculadora o con una computadora, hasta con un archivo Excel, digamos, sencillamente, de una forma muy sencilla, ¿no? Porque ponemos la condición inicial, en el A1 ponemos la condición inicial, en el A2 f de A1, y después eso se copia y se pega en toda la columna y vamos obteniendo una sucesión. Igual es muy importante, vamos a ver, los métodos computacionales a veces pueden generar errores, porque cuando la computadora hace cuentas, a veces aproxima, y entonces pueden aparecer pequeños errores de cálculo, que a veces esos pueden generar se pueden multiplicar y podemos llegar a obtener observaciones que no son las correctas. O sea, está bueno la simulación por computadora y al mismo tiempo un análisis teórico de lo que le pasa al sistema dinámico. Y después unos métodos gráficos que, bueno, por lo menos en algunos casos nos permiten visualizar claramente qué es lo que está pasando para un sistema dinámico de este tipo, y es lo que vamos a ver ahora, lo que se suele llamar el método gráfico para iterar, ¿no? Entonces, ahí está la función f, dibujé una muy especial, ahora van a ver por qué, y tenemos y igual x. ¿Sí? Entonces, tenemos acá una condición inicial x sub 0. Entonces, para obtener la sucesión de iteradas de ese x sub 0, o sea, la sucesión dada por recurrencia que comienza con esta condición inicial, empezamos. Que lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Hallar x sub 1. Y x sub 1 es f de x sub 0. Así que uno tendría que decir, bueno, voy hasta la curva. Yo acá muchas veces voy a hacer un abuso del lenguaje, digo, voy por la vertical hasta la curva, se entiende que es una paralela al eje y. Y acá está x sub 1. ¿No? Y esto después hay que repetirlo. O sea, tenemos que poner x sub 1 en el eje de las abscisas y hallar su ordenada para encontrar x sub 2. Y así sucesivamente. Entonces vamos a ir obteniendo acá en el eje de las abscisas la sucesión x0, x1, x2, x3. O también la podemos ver acá. Ahora bien, ¿cómo hacemos gráficamente para colocar x1 en el eje de las x? ¿Qué les parece que podemos hacer? ¿Qué sugieren? Y lo pasas por la recta esa igual a X, como lo tenés en el I, en el eje Y. Claro, porque una podría ser con un compás, con centro en el origen y acá, está. Pero otra es aprovechar la recta y igual x. Si nosotros venimos ahora hasta y igual x y bajamos, como estamos sobre y igual x, ¿no? Ahí venimos hasta y igual x, bajamos, acá va a estar x1. Entonces ahí está la ayuda, la clave para el método gráfico para iterar, de tener y igual x. Y ahora hacemos lo mismo. Tenemos x1, vamos hasta la curva. Ahí estaría x2. Y ahora tenemos que el x2 ponerlo acá. Podemos aprovechar y igual x. Y ahí está x2. Ese es el método gráfico para iterar. La sucesión la vamos viendo acá. x0, x1, x2. O en el eje de las ordenadas, es lo mismo. x0, x1, x2, etc. Bueno, pero entonces lo que se hace con este método gráfico para iterar es saltearnos algunos pasos, ¿no? Porque empezamos en x sub 0, venimos hasta la curva. Podríamos haber hecho así, hasta la curva, por la horizontal hasta igual x, y ya sabemos que ese corresponde a x sub 1. Por la vertical hasta la curva, por la horizontal hasta igual x. Eso está en el próximo dibujo, ¿no? Hacemos así. Ahora vamos por la horizontal hasta igual x, por la vertical hasta la curva, por la horizontal hasta igual x, por la vertical hasta la curva. Y entonces acá queda dibujada como una trayectoria en el plano que, bueno, no es la sucesión, ¿no? Pero en definitiva
¿dónde la vemos la sucesión? Son estas alturas. Esta altura es x1, esta altura es x2, la próxima altura es x3, lo podemos ver, bueno, y el x0 está acá, ¿no? El x0 es la primera altura esta, donde corta igual x. Estas alturas son los puntos de la sucesión. Entonces, mirando esa especie de trayectoria en el plano, esas alturas, podemos imaginar que él pasa a la sucesión, ¿no? En este caso, por eso yo dije que dibujé una F muy particular, ¿qué conjetura hacen? ¿Qué le va a pasar a la sucesión que empieza en x0? Si la curva siempre siguiera así. ¿Qué les parece que va a pasar? ¿Qué les parece que pasa con estas Diverge. alturas? ¿Dale? Diverge. Claro. La más infinita. Más aún, es estrictamente monótona creciente y diverge a más infinito. En realidad eso va a ser un teorema que va a justificar el método gráfico cada vez que tengamos, ¿qué es lo que pasa acá? Que la curva está siempre por arriba de igual x. Si la gráfica de f está siempre por arriba de igual x, va a pasar eso. En cualquier condición inicial que tomemos, la sucesión correspondiente va a ser estrictamente monótona creciente y va a tender a más infinito. Y después uno puede analizar otras situaciones, ¿no? Y bueno, no siempre vamos a poder resolver todo con el método gráfico, ¿no? Va a haber situaciones que no lo podemos saber. Entonces vamos a demostrar un poquito esto, a ver cómo se demuestra. Que es lo que aparece como teorema 331. Yo voy a hacer dos partes. Acá vamos a demostrar dos partes y las otras son análogas, ¿no? Para evitarnos problemas con el dominio, imaginemos que f va de R en R, para concentrarnos en el razonamiento, continua, P un punto fijo de f, y la x sub n es la sucesión definida por recurrencia. Es la f a la n de x sub 0, donde x sub 0 es cierta condición inicial. Esta siempre es la misma, ¿no? Acá yo no lo dije antes, cuando n vale 0, f a la 0 quiere decir la identidad. O sea que x sub 0 es f a la 0 de x sub 0 es x sub 0. Bueno, entonces, a ver, creo que el primero es el caso que vimos recién. Caso 1. F de x mayor que x. O sea, la curva está siempre por encima de igual x. Bueno, siempre cuando. Para todo x mayor que p, o sea que hay un punto fijo, pero para todo x a la derecha del punto fijo, la curva está por encima de igual x. Y tomamos una condición inicial a la derecha de ese punto fijo. Bueno, entonces lo que podemos afirmar, que lo vamos a demostrar ahora analíticamente, pero es exactamente esto mismo que pasa acá, es que la sucesión correspondiente va a ser estrictamente monótona creciente y va a tender a más infinito. Entonces cada vez que nos encontremos con esta situación, ya lo sabemos, y podemos concluir que por el método gráfico pasa eso, la sucesión de iteradas va a tender a más infinito. Bueno, ¿cómo lo demostramos? Si nosotros logramos demostrar primero que una sucesión es estrictamente monótona creciente, ¿qué sabemos? Una sucesión de números reales estrictamente monótona creciente. Y si no es acotada, pasa eso que tenés ahí. Y si es acotada, Y converge al supremo. claro, una sucesión estrictamente monótona creciente siempre tiene límite. O límite finito o límite más infinito. Y va a depender si está acotada superiormente o no. Pero primero intentemos demostrar que es estrictamente monótona creciente. Entonces, estamos trabajando a la derecha de un punto fijo. Yo acá en este dibujo no había marcado ningún punto fijo, ¿no? Pero la hipótesis es que a la derecha del punto fijo siempre, la curva está por arriba de igual x. Bueno, entonces nos planteamos un término genérico, x sub n más 1, pero x sub n más 1 por la recurrencia es f de x sub n. Y bueno, y ahora usamos que f de x es más grande que x, en la zona que estamos. Entonces, f de x sub n es más grande que x sub n. ¿No? F de x no era más grande que x.
Entonces ya está, quedó demostrado que x sub n más 1 es más grande que x sub n para todo n mayor o igual que 0, o sea que la sucesión x sub n es estrictamente monótona creciente. Bien. ¿Algún comentario? No, voy a decir que ahí pusiste que P es un punto fijo, no que es el único. Ah, bien. Pero es el único punto fijo por esto, fíjate, porque estamos en la hipótesis que a la derecha del punto fijo, f de x es mayor estricto que x. Entonces, como f de x nunca te da igual a x, no hay más punto fijo. Ah, ok, ok. Como tenemos un punto fijo y a la derecha de ese punto fijo, la función está estrictamente por arriba de igual a x, no tiene más puntos fijos. Bueno, ahora tendríamos que ver que no está acotada superiormente. ¿Qué pasa si estuviese acotada superiormente? Recién lo dijo Santiago, pero a ver si levantando la mano alguien más opina. ¿Qué pasa si esta x sub n, que ya sabemos que es estrictamente monótona creciente, estuviese acotada superiormente? Entonces va a tener un límite L. Va a tener un límite L. Sería convergente. Pero cuando una sucesión de estas, con un sistema dinámico de estos discreto, converge, ¿a qué converge? Al punto fijo. A un punto fijo. O un punto fijo. Claro, necesariamente. Entonces, si esta estuviese acotada superiormente, sería convergente. Pero si es convergente, converge un punto fijo. Absurdo, porque a la derecha de P no hay más puntos fijos. Así que no le queda otra de que no está acotada superiormente. ¿No? Podemos afirmar que tiene límite finito o límite más infinito, pero si tuviera límite finito, L debería ser un punto fijo de F, y no hay más puntos fijos de F a la derecha de P. Por lo tanto, quedó demostrado. ¿Está? Yendo el dibujito, esto está en el libro. Esta es estrictamente monótona creciente. Si convergiera, convergería a un punto fijo de F. Pero F no tiene más puntos fijos, porque no vuelve a cortar ahí igual X. ¿Están de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Sí, Bueno, todavía no me termina de convencer eso de que no hay otro punto fijo. ¿Por qué es que dijiste que no había? es por esta hipótesis. Estamos en la hipótesis de que f de x es mayor estricto que x. A la derecha de P, f de x es mayor estricto que x. Y entonces no puede haber puntos fijos, porque un punto fijo es cuando f de x es igual a x. Está claro. Ok. ¿Tá? Gracias. Está estrictamente por arriba. La curva no vuelve, está por arriba de igual a x y no la vuelve a cortar más. No hay puntos fijos. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver otra situación que en realidad cuando hacemos el método gráfico resulta muy intuitivo. Ahora es una situación que es así. Ahí hay un punto fijo. De vuelta, a la derecha del punto fijo. También se pueden establecer, están establecidas acá, conclusiones análogas para la izquierda de un punto fijo, ¿no? Yo voy a hacer ahora el razonamiento en estos dos. Entonces ahora suponemos que a la derecha de P, la curva, la gráfica de F, está por arriba del punto fijo P y por abajo de igual X. Por lo menos en algún intervalo. Por lo menos entre P y P más epsilon, la curva está por arriba de P y por abajo de igual X. Bueno, si ustedes empiezan a hacer acá el método gráfico, mirá, van hasta la curva, hasta I igual X, hasta la curva, hasta I igual X. Como estamos yendo para... ojo, perdón, no tiene por qué ser estrictamente creciente la función, ¿eh? No tiene por qué. Pero en definitiva lo que vamos pasando es que siempre vamos para la izquierda. Cuando iteramos terminamos yendo para la izquierda. Entonces lo que va a pasar acá es que la sucesión va a ser decreciente y va a tender al punto fijo.
Cuando la curva se mantenga atrapada acá entre P e igual X. Para toda condición inicial que esté aquí, ¿no? O sea, más lejos no sé, porque más lejos no sé qué hipótesis tengo. Capaz que después la curva corta igual X se va para arriba, ya ahí es otra historia, ¿no? Pero por lo menos en esta zona donde tenemos estas hipótesis, la sucesión de iteradas va a ser estrictamente monótona decreciente y va a tender a P. Entonces, esta es la hipótesis, ¿no? F de X es mayor estricto que P y menor estricto que X para todos los X de cierto intervalo P, P más épsilon. Por arriba el punto fijo y por abajo de igual X. Si tomamos una condición inicial X sub 0 en ese intervalo P, P más épsilon, entonces la órbita correspondiente es estrictamente monótona decreciente y tiende a P. Bueno, de vuelta, el teorema fundamental de sucesiones monótonas. Vamos a intentar primero demostrar que es monótona decreciente, con lo cual, una sucesión monótona decreciente, ¿qué le pasa? A ver, levantando la mano. Una sucesión de números reales estrictamente decreciente, ¿qué podemos asegurar respecto de su límite? ¿Qué límite va a tener? Si las crecientes tienen límite finito o límite más infinito, ¿qué les pasa a las decrecientes? Lo mismo, menos infinito o... Bueno, Va a tener límite finito o menos infinito. Entonces, bueno, lo primero que hacemos es tratar de demostrar que es estrictamente monótona decreciente y hay que hacer lo mismo. Planteamos x sub n más 1 y compararlo con x sub n. Partimos de una condición inicial ahí, ¿no? Bueno, entonces, lo mismo. X sub n más 1 es f de x sub n. ¿Qué dice la hipótesis? Que f de x sub n es menor que x sub n. Ahora es menor. Y bueno, y ahí quedó probada que la sucesión de iterada va a ser estrictamente, porque estamos diciendo menor estricto, ¿no? Estrictamente monótona decreciente. Bien. Y está acotada inferiormente. Ahí va. Sí. Claro, acá me adelanté. Está acotada inferiormente por P. Porque todos los términos son mayores que P, es lo que está acá. El x sub 0 está a la derecha de P. El x sub 1 es f de x sub 0, está a la derecha de P. El f de x sub 1 está a la derecha de P. El f de x sub 2 está a la derecha de P. Así que está acotada inferiormente por P. Bueno, así que tiene límite finito. Porque es una sucesión monótona decreciente que está acotada inferiormente. Entonces, como los términos de la sucesión, los términos de la sucesión no se salen de este intervalo. Su límite va a estar en el intervalo P, P más épsilon. Bueno, nuevamente, el mismo razonamiento. Así que ya sabemos que x sub n converge. Si converge, tiene que converger a un punto fijo. Pero en este intervalo no hay puntos fijos. Porque f de x nunca es igual a x. Así que la única chance que tiene es converger a P. En el intervalo cerrado en P, P más épsilon, el único punto fijo es P. Así que no tiene otra que converger a P. No entendí, entonces, si tomás el intervalo abierto, ¿qué le pasa? No, porque si vos tenés una sucesión que está en el intervalo abierto, por el que solo toma valores en el intervalo abierto 0, 4, la sucesión puede tener límite 0. O puede tener límite 4. Ah, claro, claro. Mira, 1 sobre n nunca vale 0, sin embargo tiende a 0. Si vos tenés una sucesión que toma valores en el intervalo abierto y tiene límite finito, el límite finito es un punto del intervalo cerrado. O como es decreciente, solo del otro lado. ¿No? Es por eso.
Pero nunca se va a quedar quieta ahí, en el P, pues. Nunca va a tomar el valor P, no, Ahí nunca va va, a tomar el valor P por la hipótesis que estamos. ahí va, ok. Porque f de x nunca te da igual a P. Es algo que si vos tenés situaciones, ahora lo vamos a ver, tenés situaciones de estas y empezás a iterar, ves que pasa eso. Baja, baja, baja y sigue, y totalmente razonable pensar de que tiende a P. Pero nunca llega a P, ¿no? Así que esta es la demostración de dos casos. Después en el libro se presentan otros dos casos más a la izquierda de P. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, ahí en el EVA le sugeríamos algunos applets que son de acceso libre en Internet. Hay uno que está muy cómodo porque permite... A ver, ¿por qué no lo estoy viendo ahora para compartir? Acá. Lo voy a compartir. Ahí lo están viendo, ¿no? El link está en el EVA. Es este que está acá, ¿no? Entonces ustedes acá tienen para poner la f de x, el applet grafica igual x y hace el método gráfico para iterar como hicimos recién. Le puedes poner la cantidad de iteraciones, bueno, acá son muy poquitas, y te va dando valores además, y le vas cambiando el x sub 0. ¿No? Bien. Bueno, yo acá puse la función f de x igual x al cuadrado más 1, que no corta nunca igual x, no tiene puntos fijos, y está siempre por encima de igual x. Entonces es el caso 1, ¿no? No dejen de preguntar, cualquier pregunta, comentario que quieran hacerme, me paran, ¿eh? Entonces se ve, acá agarras este x sub 0, vas hasta la curva, hasta igual x, hasta la curva, hasta igual x. Acá todas las sucesiones todas son estrictamente monótonas crecientes y tienden a más infinito. Empieces donde empieces. ¿Está? ¿Se ve bien eso? Sí. Bueno, vamos a usar esta misma familia de funciones, x al cuadrado más una constante. Me puedo decir, pero qué fácil. Pues, son de las funciones más, después de las lineales, la función más sencilla que hay. Pero para observar cómo se puede complejizar enormemente esto, ¿no? Acá va a aparecer, cuando empecemos a bajar la constante, eso quiere decir que vamos trasladando la parábola, acá el vértice está en -1, ¿no? En 1. Entonces, a medida que vayamos achicando el término independiente la parábola va bajando, y va a llegar un momento en donde por primera vez corta a igual x. Eso, bueno, es una cuenta muy fácil, lo vamos a hacer ahora enseguida. Corta cuando es un cuarto. Ahí corta. Es la primera vez que corta. X al cuadrado más un cuarto tiene bueno, es una raíz doble, es tangente. ¿Sí? Bueno, fíjate, acá está el punto fijo, que es un medio. Porque un medio al cuadrado un cuarto más un medio punto fijo acá. Y se ven cómo se quedó quieto ahí. Bueno, ¿qué pasa si me tomo condiciones iniciales a la derecha del punto fijo? Vamos a agregar más iteradas, ¿no?
Y bueno, ahí estamos en la hipótesis del primer caso del método gráfico, la curva está por arriba de igual x, las sucesiones son estrictamente monótonas crecientes y tienden a más infinito. Por más cerquita que salgamos, del punto fijo, ¿no? Por más cerquita, y del otro lado, del punto fijo, a ver si podemos ampliar un poquito acá. A la izquierda del punto fijo, bueno, acá justo estamos en una situación que no habíamos analizado en el teorema, ¿no? Acá tenemos que la curva está por arriba, a la izquierda del punto fijo, que es 0,5. Acá está el punto fijo 0,5. Voy a poner menos iteraciones. La curva está por arriba de igual x y por abajo del punto fijo. Entonces ve que hasta la curva, hasta igual x, a la curva, a igual x, a la curva, a igual x. Acá da toda la sensación de que la sucesión es monótona creciente y que tiende al punto fijo. La derecha de 0,5 se va. Pero a la izquierda de 0,5 es monótona creciente, pero tiende al punto fijo. Ese punto fijo a la derecha repele y a la izquierda atrae. O sea, esta es una de las situaciones, yo hice dos situaciones, que eran ambas a la derecha del punto fijo. Esta es una a la izquierda del punto fijo que está en el libro. Es bastante razonable pensar esto, ¿no? Ojo que si nos alejamos más, ya nos pasamos para el otro lado, ¿no? Claro, porque donde la primera iterada ya es más grande que un medio, ya va a tender a más infinito. Entonces acá se dice que pudimos hacer un análisis completo de órbitas. ¿No? Si x sub 0 está a la derecha del punto fijo, que es 0,5, las órbitas son estrictamente monótonas crecientes y tienden a más infinito. Si x sub 0 está entre menos 0,5 y 0,5, entonces la órbita es estrictamente monótona creciente y tiende al punto fijo 0,5. Y si el x sub 0 es menor que menos 0,5, la órbita es estrictamente creciente y tiende a más infinito. Bueno, me faltaron dos casos particulares. Si el x sub 0 es 0,5, bueno, el punto fijo, la órbita es 0,5, 0,5, 0,5. Y si x sub 0 es igual a menos 0,5, ahí la órbita es menos 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. Hemos podido hacer un análisis completo, un análisis gráfico completo de órbitas. Sabemos lo que le pasa a todas las sucesiones de este sistema dinámico, sin haber hallado una fórmula para las soluciones. Esa es el espíritu de esta unidad temática, ¿no? ¿Se dan cuenta? Sí. Bueno, ahora, si nosotros seguimos, ¿qué va a pasar? Ahora, si seguimos bajando la constante, va a cortar en 2 puntos, ahí igual x. Acá había uno que ya habíamos hecho, y es un caso que se puede hallar una fórmula, ¿no? Cuando f de x es x2 nomás. Los puntos fijos son 0 y 1. ¿Sí? ¿Dónde te lo puedo agrandar? ¿Ahí lo mejor o es igual? Y entonces, acá también podemos hacer un análisis completo de órbitas. Está claro de que si x sub 0 es mayor que 1,
estamos en la zona donde la función siempre está por arriba de igual x, la órbita correspondiente es estrictamente monótona creciente y tiende a más infinito. Si x sub 0 es 1, se queda en 1. Si x sub 0 es menor que 1, es el caso 2. La curva está por arriba del punto fijo, que es 0, por abajo de igual x. Ahí es monótona decreciente y tiende al punto fijo 0, que es el de la izquierda. Así que si x sub 0 está entre 0 y 1, las órbitas tienden a 0. Y del otro lado pasa lo mismo, porque, o sea, si tenemos un x sub 0 que está entre menos 1 y 0, la primera iterada da entre 0 y 1 y después pasa lo mismo, ¿no? O sea que cuando x sub 0 está entre menos 1 y 1, todas las órbitas tienden a 0. Cuando x sub 0 es menos 1, la sucesión queda menos 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Y si x sub 0 es menor que menos 1, ya la órbita queda estrictamente monótona creciente y tiende a más infinito. Porque ya la primera iterada cae en la zona donde está por arriba de igual x. Así que acá también se puede hacer un análisis completo de órbitas. Y habíamos hecho algo sobre otra, que era x2 menos 1, ¿no? A la x2 menos 1 el otro día lo que le habíamos hecho era hallar los puntos fijos y los puntos de periodo 2. Con ese enfoque analítico de trabajar con la f de x. Entonces, los puntos fijos nos habían dado 1 más menos raíz de 5 sobre 2. No creo que le invoque. No creo que le pueda invocar a pulso, no le voy a invocar. Está acá. Este es 1 más raíz de 5 sobre 2. Este es 1 menos raíz de 5 sobre 2. A la derecha del punto fijo, queda bien fácil. Las órbitas son estrictamente monótonas crecientes, tienden a más infinito. Ahora, a la izquierda del punto fijo, si nos movemos apenitas a la izquierda del punto fijo, empieza a aparecer algo medio raro acá, ¿no? Se ve ahí. Además, como si miraras una planilla Excel, podés mirar la tabla de valores acá a ver si uno conjetura algo. Porque acá empieza también clarísimo decreciente, la curva, la gráfica, la curva, la gráfica. Pero ya cuando vamos a este otro lado de acá, aquellas hipótesis que teníamos no se cumple ninguna, ¿no? Y parece que empezar a dar vueltas entre dos valores. ¿Se acuerdan que los puntos periódicos del periodo 2 eran 0 y 1, ¿no? 0 y menos 1, perdón. Eso significa que si empezamos en 0, queda ahí una trayectoria cerrada, porque f de 0 es menos 1 y f de menos 1 es 0. La órbita es 0, menos 1, 0, menos 1, 0, menos 1, 0, menos 1. Y las demás órbitas parecen parecen tender a oscilar entre 0 y menos 1, ¿no? Ven acá. Probamos. Bueno, acá ya, en los valores, fíjense cómo aproximó, ¿no? Este numerito que está muy, muy cerca de 0, su imagen no da menos 1, porque solo f de 0 da menos 1. Pero como hizo una aproximación, le dio menos 1, ¿ven? Acá ya hay un error de cálculo. Después sí queda menos 1, 0, menos 1, 0, menos 1, 0. Pero da toda la sensación de que cualquiera que sea la órbita, ¿ven? Este punto muy cercano a menos 1, este muy cercano a 0, muy cercano a menos 1, muy cercano a 0, parecería que las trayectorias terminan oscilando entre
terminan como tendiendo a esa órbita periódica de periodo 2. O sea, terminan oscilando entre -1 y 0. Entonces, fíjense que hemos bajado el parámetro un poquito más, a -1, y ya cómo cambió la dinámica. ¿Cómo cambió la dinámica? Bueno, salvo cuando ya nos pasemos para el otro lado después, ¿no? Cuando ya en la primera iterada nos dé algo más grande que 1 más raíz de 5 sobre 2, ahí ya se va para el infinito. Entonces, esta es una de las cosas que suele ocurrir con este tipo de sistema dinámico, que a veces hay un parámetro. Fíjense la familia de funciones que estamos considerando, de las más sencillas que uno puede tomar. F de x igual x al cuadrado más c, con c constante. Uno interesa estudiar qué pasa cuando varía el parámetro c, y acá vemos que van pasando cosas diferentes, ¿no? Bueno, y ya que tenemos esto, les adelanto, cuando llegamos a -2, ni les cuento lo que pasa. Vamos a agrandarlo. ¿Se animan a conjeturar algo? Acá ni veo la x sub 0, ¿dónde está? Acá. Si arrancamos a la derecha de... Acá un punto fijo es 2, porque f de 2 da 2. Si arrancamos a la derecha del punto fijo, una papita. Ahora, donde arranquemos a la izquierda del punto fijo, empieza ahí una órbita que no tenemos ni idea de lo que hace. Salvo algunas órbitas muy particulares, claro. Acá le invoqué 1, si la que empieza en 1, f de 1 da -1. Y -1 es punto fijo, entonces esta órbita es 1, -1, -1, -1, -1, -1, -1. Pero si no... Bueno, lo adelanto, nomás. Y tengo 37 iteraciones, ¿no? Uno puede decir, bueno, pongo muchas más, a ver, capaz que poniendo muchísimas más, podría saber observar si converge a algo o qué. Bueno, este justamente es uno de los ejemplos de un sistema caótico. Acá hay caos. Y vamos después a ver qué quiere decir eso. Cuando tomamos condiciones iniciales entre -2 y 2. Iterando esta función tan sencilla, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, entonces paro la grabación un instante.